Se forma el libro blanco del Partido Popular y no se había dado cuenta. Yo le decía, no me interesa, pues no, pues sí, porque eso no puede. Cuando hablamos de política, a algunos nos gustaría que se hablara de ideas, que se hablara de futuro, que se hablara de proyectos, sobre todo de proyectos, ¿no? De proyectos de cómo nos gustaría que fuera el mundo, que fuera Europa, que fuera España, que fuera Aragón, que fueran nuestros ayuntamientos. Nos gustaría que se hablara de eso, hablar de eso, ¿no? No es suficiente con saber el qué queremos hacer, que no es poco, qué queremos hacer de este mundo, de nuestro país y de nuestro entorno, sino que además es muy importante saber cómo se ha de hacer y sobre todo con qué recursos se ha de hacer, de dónde tienen que venir esos recursos, con qué modelo productivo, quién tiene que aportar más de esos recursos para poder hacer ese proyecto que nos gustaría de mundo y de país, quién tiene que aportar más, quién tiene que aportar menos, cómo se compensan las desigualdades que nuestro sistema genera. En fin, que en definitiva al final de lo que estamos hablando es de la pela, estamos hablando de recursos económicos, y estamos hablando también de dónde salen, quién aporta, cómo se aporta, y por lo tanto de fiscalidad. Es un elemento fundamental, y permitidme que os diga lo que pienso, bastante antipático y complicado, porque es muy fácil encontrarnos por ahí, en nuestro entorno, en cualquier entorno, a gente que a la par que reivindica más y más recursos del Estado, reivindica pagar menos y menos impuestos. Es un aspecto árido, complicado, pero que es fundamental para ese mundo que queremos construir, de bienestar. Por eso no es raro que el primer acto que organizamos conjuntamente, el colectivo de pensamiento crítico y la plataforma aragonesa progresista, hayamos elegido este tema. Hacemos un acto conjuntamente, dos espacios que compartimos maneras de ver las cosas, compartimos principios éticos, compartimos sobre todo el gusto y el placer por el debate. También compartimos gente que participa en ambos espacios. Por lo tanto, estaba ya casi cantado que acabaremos haciendo cosas de manera conjunta, y este es el primer día en que las hacemos. Bueno, no me enrollo más, simplemente daros las gracias por estar aquí, por haber venido, y sobre todo darle las gracias a Raúl porque ha sido tan amable de venir y contarnos muchas cosas que van a ser seguramente muy interesantes. A mí me ha tocado efectivamente, pienso, el gran honor de presentar a nuestro ponente hoy, Raúl Burillo. Raúl Burillo, que como sabéis disertará, como ya lo hemos comunicado, ¿verdad?, sobre un tema tan interesante, como decía Julián, como es la fiscalidad y el estado de bienestar. Y por otra parte, ¿verdad?, tan de actualidad. Raúl Burillo lleva 30 años ejerciendo como inspector de Hacienda, 20 de los cuales ha ejercido como jefe de la delegación especial, primero en Cataluña y luego en Mallorca. En Mallorca le tocó el caso Nos, pero vamos, eso es otro tema, ¿verdad? Y hace 11 años pidió volver a Zaragoza, que es su ciudad natal. De Cesaro, me habían pasado mal las notas. Entonces, pues eso, y lo tenemos aquí desde hace 11 años ejerciendo como inspector de Hacienda, y esto lo compagina con la tarea docente. Es profesor asociado de Derecho Constitucional en la Universidad de Zaragoza. Nuestro ponente no oculta en absoluto su claro corte progresista y con un fuerte compromiso social. Este compromiso social lo ha llevado incluso a intervenir políticamente cuando así se lo han pedido y ha considerado factible y posible y bueno hacerlo. En este mismo sentido, pues le llueven muchas peticiones a las que siempre que puede acepta, ¿verdad?, para participar en foros de diferente índole, como esta tarde con nosotros, que yo en nombre de creo todos los presentes, ¿verdad?, y en el mío propio, pues te quiero dar mi profundo agradecimiento por tu amable generosidad de venir aquí
y compartir con nosotros, aunque sea un poquito, de tu saber, tus conocimientos y tu experiencia. Bien, al final de la exposición de nuestro ponente haremos como habitualmente lo venimos haciendo, dejamos un espacio para preguntas, debate de todos los presentes en la sala. Y sin más, yo le cedo la palabra a Raúl, que seguro que nos va a gustar. Haría una pregunta. ¿A quién de ustedes de verdad le gusta pagar impuestos? No me respondan ahora después de la pregunta. Pero piénsenlo. ¿Me gusta pagar impuestos? O no me gusta pagar impuestos, claro. ¿Quién considera que paga muchos impuestos? ¿Quién considera, y vamos aumentando, que si usted no pagara, ustedes no pagaran, ustedes de manera individual, sus impuestos, daría exactamente igual? Porque al fin y al cabo usted es uno y ya lo pagarían el resto. Es decir, que para nada el hecho de que usted no pague impuestos va a afectar la recaudación. Esto es un clásico. Si bajan los impuestos, las empresas generan más beneficio y crece el empleo. Un clásico también. Este ya es ideológico. Con una buena gestión deberíamos pagar menos impuestos. Es preferible que si sube la recaudación por la inflación, los impuestos se devuelvan a los ciudadanos. Donde mejor está el dinero es donde en nuestro bolsillo. Claro, para pagarte tú la pensión en un fondo de pensión, para pagarte el seguro, el sistema de salud, por supuesto. Los ricos no pagan impuestos y al final los que pagamos impuestos somos siempre los mismos. Esto tiene fuerza, ¿eh? Esto tiene fuerza. Alguien se lo creerá. Pero el que se lo cree, se va a creer también lo siguiente. Es una vergüenza que haya colas de espera en urgencias. Esto no puede ser. Tiene que haber más médicos. Estamos esperando desde hace no sé cuánto tiempo las ayudas de la dependencia. Esto es una vergüenza. Es una vergüenza las pensiones que cobramos. Una auténtica vergüenza que no las hayan actualizado. 3 euros me han actualizado las pensiones. ¿Cómo que poner en las autovías peajes? Ahora que son públicas. Nada, gratis. Gratis. La educación, por supuesto, mejor, gratuita, tal, sin problema. Claro, recuerden que en los temas que les he dicho, ahora me he olvidado, de colaboración público-privada, estará el gran invento español. El gran invento español. La educación concertada. El discurso, su tributación es muy inferior a la de los trabajadores en las mismas condiciones. Existe un sistema de módulos que les permite no tributar por la renta real que obtienen, sino por una precalculada. Es decir, en definitiva, lo que les quiero trasladar es que nuestro sistema tributario, y claro, nosotros tenemos una constitución que entronca con un planteamiento que se llama fundamentalmente en la Escuela de Friburgo los ordoliberales, los liberales del orden, y socialdemócrata. Es una especie de híbrido. Ya hablaremos de esto si les interesa. Pero donde está claro que el sistema tributario es progresivo, donde está claro que aunque no lo dice expresamente, la actividad económica tiene que redistribuir la riqueza, y donde está más que claro, y aún podría estar más claro todavía, que se consagra como valores constitucionales el Estado social democrático, el Estado social, y por lo tanto el Estado del bienestar. Por lo tanto tenemos una Constitución que por supuesto permite seguir apostando por el Estado del bienestar. Pero vivimos en una época, y también la reflexión de las fake news, de la posverdad, de la mentira política, de los mensajes falsos. Ustedes, cuando vean los mensajes de la derecha fundamentalmente,
no pierdan de vista, después de haberme oído, cómo va, es lo que dicen. Todos nuestros impuestos van a todos estos inmigrantes. Ellos tienen la culpa. No vamos a pagar impuestos porque, mire, van a estos señores. Esto es así. Es decir, aquí hay una batalla. Y una batalla en las redes, la tributación de las rentas del trabajo. Este es el soporte. Pero como las rentas del trabajo no es suficiente, ¿cuál pensarán ustedes que es el impuesto, el segundo impuesto que más recauda? El IVA. El IVA, que es sobre el consumo. ¿Quién piensan ustedes que consume más? ¿Las rentas altas o las rentas bajas? Las bajas. Porque las bajas dedican a consumo prácticamente el 100% de su renta. Si yo tengo mucha renta, voy a invertir, una parte voy a meterlo en el banco, otro no me lo gasto, pero quien tiene poca renta, dedica todo al consumo. Y si tenemos un tipo medio del 21%, el 21% de su renta se va en el IVA de los consumos. Pues el 30% que le han quitado el IRPF. Con lo cual tenemos un impuesto sobre el trabajo y tenemos un impuesto sobre el consumo, que son en los que se basa fundamentalmente, pero no solo el IVA, el impuesto de gasolina, el impuesto de esto, el impuesto, lo que llamamos impuestos especiales de la electricidad, tan famoso, de los carburantes, en fin, impuestos indirectos. Claro, y en todo esto, en un escenario donde el fraude sigue existiendo, los paraísos fiscales siguen existiendo y la corrupción existe. Con lo cual, ¿qué piensa el ciudadano o qué puede pensar el ciudadano trabajador, consumidor y con televisión y radio que oye lo que está ocurriendo del sistema tributario y de la situación económica? Pues tiene una visión negativa. Claro, aquí hay un elemento fundamental que es el que voy a poner en juego ahora cuando hablemos del estado del bienestar y su financiación. La percepción del ciudadano. ¿Qué percibimos? ¿Qué escuchamos? ¿Qué nos dicen y qué nos impacta y qué nos terminamos creyendo? Claro, un ciudadano que sabe que paga impuestos por su trabajo, que sabe que paga impuestos por su consumo, tiene una sensación muy clara de que él está soportando todo el estado del bienestar, que lo paga él, y que ya no puede pagar más, ¿no? ¿Por qué? Porque el estado del bienestar recae en las rentas del trabajo y en este consumo. Fíjense, recientes encuestas, lo que nos vienen a decir, lo que les han dicho, y lo tienen ustedes publicado desde hace 2 semanas, es que el ciudadano sí que pagaría más impuestos si, por ejemplo, tuviera claro que estos impuestos sirven para mejorar el estado del bienestar, la sanidad. La gente paga más impuestos y le dicen que sus impuestos van a la sanidad, o que con esto va a sus pensiones. Es famoso cómo ganó el Partido Socialdemócrata sueco unas elecciones en los años 90 frente a los liberales y los cristianodemócratas. El Partido Socialdemócrata sueco dijo: nosotros vamos a subir los impuestos, porque los impuestos van a servir para mejorar la globalidad del estado del bienestar. Y ganamos primero de una explicación que podemos llamar ideológica o económica. Miren, ustedes saben perfectamente, porque son gente muy docta y que han oído hablar perfectamente de esto, de un modelo keynesiano, un modelo económico tradicional, el modelo keynesiano que apostaba por, bueno, pues de alguna manera con su desarrollo posterior, por la intervención de lo público en la economía y por lo tanto apostaba claramente por un estado del bienestar. Este modelo keynesiano, en que se apoya, por supuesto, el estado del bienestar que hemos conocido en estos años 50, 60, 70 y hasta los 80, entra
en abrupta colisión en los años 80-90, con un renovado modelo neoconservador, apoyado por supuesto en una serie de escuelas económicas, que lo que nos viene a decir es, oiga, miren, esta economía que han creado ustedes los keynesianos de tanto estado del bienestar, atenta a las libertades de los ciudadanos, han hecho y han creado un estado sobredimensionado que no les ha dado para nada el bienestar, para nada. Por lo tanto, hay que ir acabando, limitando este estado del bienestar y apostar por el mercado, por las libertades, y olvídense ustedes de esto. Esto está agotado, porque además no se puede financiar. Ustedes conocen perfectamente la señora Thatcher, Ronald Reagan, el señor Aznar, 10 años más tarde, que lógicamente están en esta línea tan importante y de tanto recorrido, ¿verdad? Que lo digamos de personas conservadoras, o mal llamadas muchas veces liberales, parece que dicen, ¿cómo son estos liberales? ¿Cómo son estos conservadores? ¿Qué cosas tienen? ¿Verdad? ¿Cómo los podemos rebatir? El gran problema del estado del bienestar no ha sido, bueno, no ha sido, por supuesto que sí, pero no ha sido solo los planteamientos conservadores neoliberales, sino la izquierda. La izquierda porque no se ha plantado, es decir, no ha defendido. Es decir, el problema que tenemos con la izquierda es que enseguida, en este momento, planteó aquello que se llamó la tercera vía. La tercera vía, y es replantearse los modelos económicos. Ustedes conocen perfectamente al señor Tony Blair, ¿verdad? Con su tercera vía, con una manera de entender pues, el partido laborista y, por supuesto, la mayoría de los partidos socialistas y socialdemócratas. El señor Felipe González, si yo les preguntara a usted, un ministro de Economía, ¿cuál les viene a la cabeza? Pues no les vendrá Boyer a todos a la cabeza, ¿no? Solchaga. Claro, no es casual. No es casual que ustedes vengan al señor Boyer, no solo por la señora Preisler, no solamente por eso, sino porque durante buena parte de los años que gobernó el Partido Socialista, por supuesto hubo un cambio social importante, pero ustedes se dan cuenta que los ministros de Economía y Hacienda eran liberales. Ustedes pueden decirme una diferencia importante, y lo digo yo que he estado trabajando en estos años, ¿qué diferencia había entre el señor Montoro y el señor Solbes, por ejemplo, o el señor Boyer? O sea, las políticas económicas y fiscales eran prácticamente, tenemos esta idea, nos planteamos los impuestos, los tributos, aparte de financiar el gasto público, tienen que tener un efecto redistributivo. Quiere decir, sirven también para quien más tiene, tenga menos, y de esa manera financiar el gasto de quien menos tiene. Porque claro, la doctrina, además apoyada en nuestra Constitución en ningún sitio dice que los impuestos tengan un efecto redistributivo. Nos dice, el sistema tributario financiará los gastos públicos. Es decir, que se apunta a una idea de simple pago de los gastos públicos, en perjuicio de lo que después diré y diré también en el debate, ¿no? Quiero resumir esta última parte diciendo que ahí hay un debate muy importante. ¿Cuál es el papel del sistema tributario? Dejando muy claro que un sistema de estado del bienestar amplio, fuerte, potente, financiado con imposición progresiva, que paga más quien más tiene, es un estado redistributivo. Podemos decir, el otro día leíamos, ¿no? El no sé cuánto por ciento de la población, el 1% controlaba el no sé cuánto por ciento de la economía, 60 o el 70%. Supongo que
nos plantearemos cómo redistribuir la riqueza, ¿eh? ¿Qué hacemos para que los ricos sean menos ricos y para que los pobres sean menos pobres? Es el gran reto que tenemos como sociedad internacional, redistribuirla. Fundamentalmente, cómo entendemos que se financia un Estado y sus gastos sociales, sean más o menos, ¿no? Bueno, tradicionalmente entendíamos que existe en los estados, en las administraciones, lo que llamamos un gasto estructural que se repite de forma habitual, entra con la sanidad, la educación, pagar a los funcionarios, que también forma parte del estado del bienestar, tener unas administraciones públicas al servicio del ciudadano lo suficientemente amplias, ¿eh? No lo he dicho, siendo algunos de ustedes, habiendo sido funcionarios, y yo mismo, es decir, formamos parte del estado del bienestar en cuanto que prestamos servicios, bomberos, policías, médicos, profesores, todos estos somos estado del bienestar, ¿no? Por lo tanto, ese gasto estructural hay que asegurar una financiación fija y permanente que nos dé la tranquilidad de que les podemos pagar. Y ahí está el sistema tributario, los tributos. Llamamos tributo a lo que son impuestos, el IRPF, el IVA, y lo que son tasas y contribuciones, aquello que tú pagas por el servicio que recibes, ¿no? Pasar por un peaje público es una tasa, o un precio público. Las inversiones, las carreteras, por ejemplo, se financian fundamentalmente y se han financiado acudiendo a la deuda pública, como cualquiera de ustedes en su familia. Es decir, ustedes tienen un gasto estructural que financian con su sueldo, con su pensión, pero si ustedes han querido comprarse a lo largo de su vida una casa, pues han tenido que acudir al banco, ¿no? La deuda. Esa es la deuda, ¿eh? Y los estados y las administraciones se financian exactamente igual. Y después algo muy importante y que tiene además un componente político muy marcado, que es otra fuente de financiación, que es vender cosas públicas. Cuando uno vende suelo y convierte el suelo en solares que permiten vender, permiten cobrar, las ciudades se han financiado, especialmente desde la época del señor Aznar, vendiendo suelo. Pero también el desarrollo de servicios públicos o de empresas públicas. Un beneficio por una actividad, también forma parte de la financiación. Acabamos de asistir a una conferencia tuya, una charla muy interesante posteriormente sobre fiscalidad y estado de bienestar. Es que os sintetizaras o nos contaras a la gente que nos suele ver en redes, que te va a ver en redes, pues un pequeño resumen o lo más importante, lo nuclear de esta conferencia que nos has dado. Bueno, en primer lugar, gracias por la invitación, ha sido un placer. Y bueno, lo que hemos intentado en esta charla es hablar de la relación tan importante que existe entre un estado del bienestar amplio. Hemos hecho un recorrido por el concepto de estado del bienestar, por los distintos modelos de estado del bienestar, la relación que tiene con su financiación. Y por ello hemos hablado del sistema tributario. En la medida que ha crecido un estado del bienestar y parece que han disminuido los ingresos, se produce una situación de crisis. Es decir, podemos seguir financiando el estado del bienestar, y esto tiene además su interpretación política, Es decir, hay unos intereses por parte de las escuelas fundamentalmente neoconservadoras, liberales, es decir, miren señores, se ha acabado este modelo de estado del bienestar porque esto no se puede financiar y por lo tanto rompamos con él, ¿no? Desmontemos este estado del bienestar. Lo que he intentado poner de manifiesto es por qué esta escasez de recursos tributarios, por qué esta escasez de tributos que financian el estado del bienestar, cómo podemos seguir creyendo en el estado del bienestar, cómo podemos seguir creyendo en el aumento del estado del bienestar y cómo es posible su financiación. Por lo tanto, bueno, pues ese ha sido mi planteamiento. Genial, yo creo que ha sido una clase magistral. Muchísimas gracias y esperamos contar contigo. Por supuesto, cuando queráis. Muchas gracias. Venga.